Bienvenidos a la demo Mejora el proceso de Supply Planning con Anaplan. En este corto vídeo realizaremos una introducción a Anaplan mientras vemos un ejemplo de cómo podemos hacer la planificación de la cadena de suministros con esta plataforma. Solum International es una consultoría informática que nació en Holanda en 2010. Desde entonces hemos ido evolucionando hasta tener más de 50 consultores, de los que más de 30 están totalmente dedicados a proyectos de Anaplan. Además, estamos repartidos en 7 equipos en diferentes países: España, Holanda, Alemania o Inglaterra, entre otros. A pesar de tener presencia física en 7 territorios, nuestro alcance es global, dando servicio a empresas en los diferentes continentes en su idioma materno, gracias a los 16 idiomas diferentes en los que podemos llevar a cabo nuestras implementaciones. Por último, con referencia a Anaplan, somos Partner Gold desde 2018. Se trata de la certificación más alta dentro del ecosistema de partners de Anaplan. Lo hemos logrado con más de 50 implementaciones en más de 20 clientes en diferentes áreas del negocio: finanzas, supply, ventas, recursos humanos, etc. Si nos centramos en las características de la plataforma, Anaplan destaca bajo nuestro punto de vista por ser la herramienta de planning más flexible del mercado. Esto hace que se adapte a cualquier tipo de proceso de cliente independientemente de su tamaño o complejidad, sin entrar en problemas de rendimiento. Se trata de una herramienta enfocada al usuario, y de ahí que los dashboards que se construyen proporcionen una información muy valiosa, siendo el propio negocio capaz de poder ver sus datos de la forma que precisen sin tener que depender de compañeros de IT o de empresas externas para su soporte y mantenimiento del modelo. A nivel más técnico, tiene el motor de cálculo más rápido del mercado, que proporciona cálculos en tiempo real con los más altos estándares de seguridad, tanto a nivel de data centers como de seguridad del modelo a nivel de usuario. Por último, Anaplan es capaz de integrarse con cualquier solución existente, ya sea ERP, BI, CRM, herramientas de recursos humanos, y destaca por su partnership con empresas como Amazon y Google para los cálculos de inteligencia artificial. Antes de comenzar con la demo, me gustaría explicar en qué consiste una planificación dinámica y cuáles son las ventajas. Como sabéis, la digitalización mundial y la forma de consumo de hoy en día está cambiando la forma de trabajar de las empresas, y por supuesto que también está impactando en la forma de realizar la planificación de la cadena de suministros. Tradicionalmente, las empresas realizaban, o muchas aún realizan, una planificación de suministros lineal. El principal problema de la planificación por silos es que existe una visibilidad muy limitada entre estos, y por lo tanto es muy difícil reaccionar de forma rápida en caso de que haya alguna variación en los suministros o en la demanda. Para protegerse de este problema, las empresas están transformando su planificación de suministros para que ésta sea más dinámica, integrada y conectada. La principal ventaja de esta forma de planificación es que se consigue disminuir el tiempo de reacción ante eventos no planificados, ya que al realizar una planificación donde los datos de todos los departamentos están conectados entre sí, es más fácil adelantarse a las contingencias. El tiempo y el esfuerzo necesarios para transformar el proceso de suministro lineal al conectado variará dependiendo de la madurez del proceso actual de la empresa. Independientemente de ello, se tendrán que dar 3 pasos principales: conectar los datos y procesos de planificación, conectar personas y planes en toda la empresa y, por último, conectar y alinear la red de la cadena de suministro. Por lo tanto, el primer paso es conectar los datos y procesos de planificación. Anteriormente os mencionábamos que Anaplan es una plataforma en la nube. Dentro de esta nube, cada cliente tiene su propio workspace, y el workspace es el lugar donde se alojan todos los modelos de planificación que se hayan construido. Y aquí es donde cobra sentido el término de planificación conectada, ya que todos los modelos estarán conectados entre sí. Es decir, por ejemplo, los datos del modelo de planificación de demanda fluirán al modelo de supply planning, y de ahí, en caso de que esté construido, al modelo de finanzas. Pero por otro lado, también podemos tener un modelo de planificación de recursos humanos que también esté conectado con el resto de los modelos. Esto es algo que veremos a continuación en la demo. Por otro lado, normalmente se construye un modelo que llamamos Data Hub. Este modelo lo utilizaremos para cargar todos los datos necesarios para que el resto de los modelos funcionen. De esta forma tendremos una única fuente de la verdad. Además, aquí realizaremos la limpieza de datos y todas las transformaciones necesarias.
De esta forma únicamente cargaremos a los modelos principales los datos necesarios y en el formato necesario. El segundo paso es conectar personas y planes en toda la empresa. Es común que en las empresas no existan objetivos compartidos en todas las funciones relacionadas con la cadena de suministro, y esto puede dar lugar a un forecast de demanda deficiente o problemas para responder a desafíos de suministros, lo que se traduce en un aumento de costes operativos. Por lo tanto, si alineamos los planes de la cadena de suministros con los planes de otras áreas de negocio, véase finanzas, ventas o marketing, tendremos mayor facilidad para tomar decisiones correctas en la cadena de suministro y llegar a los beneficios globales. Este proceso también lo veremos a continuación en la demo, ya que por un lado tendremos un modelo de demanda y otro de supply. Y lo que veremos es un ejemplo de cómo podemos mandar los datos de un modelo a otro. El tercer y último paso es conectar y alinear la red de la cadena de suministro. Con una plataforma de suministros totalmente conectada, es posible mejorar la visibilidad y el control a lo largo de toda la red. Por ejemplo, podremos tomar acciones inmediatas al ver desviaciones entre stock de los productos en fábricas y en los centros de distribución, o podremos realizar análisis de escenarios what if teniendo clara la situación de los suministros y las necesidades de la demanda. Como os decíamos, el objetivo de la demo de hoy es realizar una introducción de Anaplan mientras vemos un ejemplo de cómo podemos cubrir el proceso de supply planning con esta plataforma. Y para ello nos basaremos en una aplicación creada por Sonom que integra la planificación de la demanda junto a la planificación de la cadena de suministros. Dicho esto, vamos a pasar directamente a nuestro navegador, ya que Anaplan, al ser una plataforma en la nube, solo necesitamos acceso a Internet y una cuenta de usuarios para acceder a sus servicios. Por lo tanto, directamente desde la página principal de Anaplan, nosotros podemos iniciar sesión, introducimos nuestros credenciales y automáticamente estamos accediendo al workspace de Anaplan. En este caso nos encontramos en el workspace de Sonom, y aquí, por recordar, es donde se alojan todos los modelos construidos. Directamente vamos a ir a la aplicación de la demo, y en este punto me gustaría destacar otros dos términos de Anaplan. Por un lado, la seguridad. Cada usuario tendrá un rol predefinido dentro del sistema y por lo tanto tendrá un acceso personalizado al modelo. Esto significa que cada usuario únicamente tendrá acceso a los datos que le corresponden. En este caso estamos accediendo a la aplicación desde un usuario administrador, por lo que no tendremos estas limitaciones. Por otro lado, ¿cómo va a ser la interacción entre el usuario y la plataforma? Bien, pues esta será mediante la navegación entre los diferentes dashboards que se definirán durante la construcción del modelo. Y estos dashboards son totalmente personalizados según los requisitos del cliente. Por lo tanto, en cada aplicación normalmente se construye un dashboard de bienvenida que también tiene la función de índice. Vemos que nos encontramos en un modelo integrado de Senopi y podemos ver cuáles son los modelos principales. El Data Hub. Por recordar, aquí es donde cargaremos todos los datos y haremos las transformaciones y las limpiezas necesarias, y desde aquí los datos fluirán a los modelos de planificación de demanda y de supply. En el modelo de demanda, nuestra visibilidad en este caso será a nivel de SKU, cliente y área geográfica. En este modelo se realiza el forecast estadístico en base a los datos históricos de ventas junto a los inputs de otras áreas de negocio, como finanzas o marketing. Y desde el modelo de planificación de demanda los datos fluyen al modelo de supply. En este modelo nosotros ya sabemos cuáles son los SKUs y lo que haremos es planificar a qué centros de distribución se tienen que suministrar o cuál es la relación entre los centros de distribución y las fábricas. Antes de comenzar con el modelo supply vamos a hacer una breve revisión del modelo de demanda y ver la conexión o cómo se realiza la conexión entre el modelo de demanda y el de supply. De nuevo, nos encontramos con un dashboard índice donde vemos en su conjunto cuáles son todas las partes del modelo. Directamente vamos al Demand Overview, donde podemos revisar a nivel de cliente y por lo tanto área geográfica, a nivel de SKU y a nivel temporal, cuáles son las ventas actuales y las podemos comparar con el forecast estadístico.
Y además podemos revisar cuál es la desviación del forecast respecto a las ventas actuales. Además tenemos una serie de KPIs que son relevantes para el usuario. Anaplan es una plataforma interactiva con el usuario y ya que, por ejemplo, según vayamos seleccionando diferentes ítems, en este caso áreas geográficas, vemos que nuestros dashboards se están actualizando continuamente según nuestra selección. Y además en la parte de la izquierda, de la derecha, podemos ver cuáles son las jerarquías inferiores de las áreas geográficas, en este caso países, junto a los clientes. Por otro lado, tenemos accesos directos a otras partes del modelo, como son la gestión del ciclo de vida, creación de nuevos clientes o la introducción o el input de iniciativas por parte de áreas de marketing que tendrán cierto impacto en nuestro forecast. Dicho esto, vamos a revisar directamente el dashboard de conexión de nuestros dos modelos. En este caso vemos un dashboard muy sencillo, pero realmente lo único que necesitamos para conectar los dos modelos es un botón que lo que hace es lanzar un proceso en el que definimos cuáles son los datos que tenemos que enviar de un modelo al otro. En este caso, del modelo de demanda al modelo de supply. Una vez el proceso haya finalizado, podemos ir directamente a nuestro modelo de supply. Y de nuevo nos encontramos con un dashboard de bienvenida, que es el índice de todo el modelo. En esta aplicación intentaremos abarcar prácticamente el proceso completo de la planificación de suministros. Comenzaremos revisando la demanda proveniente del modelo de planificación de demanda y a continuación veremos un ejemplo de cómo podemos gestionar el stock de los centros de distribución según la demanda de nuestros clientes. Posteriormente iremos revisando las conexiones de toda la cadena de suministros. Veremos un dashboard donde gestionaremos qué centros de distribución suministran qué productos y a qué clientes. Veremos un dashboard muy sencillo de Bill of Materials, la planificación de producción y los envíos desde las fábricas y para finalizar veremos la relación entre las fábricas y los centros de distribución. Vamos a comenzar por el principio revisando los datos enviados desde el modelo de demanda. En este dashboard a nivel de SKU y cliente podemos ver cuáles son nuestros actuals y cuáles son los envíos que ya están confirmados y los estimados. Además, si queremos tener una vista a más largo plazo, podemos seleccionar, por ejemplo, finales de diciembre, refrescamos el dashboard y nuestra vista se actualiza a una vista más largo plazista. Respecto a la gestión del stock en los centros de distribución, nos hemos puesto en la piel de un fabricante de productos perecederos. En este caso, la gestión de stock cobra una complejidad mayor, ya que tendremos que suministrar a cada uno de nuestros clientes productos de diferente calidad. En este caso, hemos dividido nuestros productos según tres estándares: mínimo, medio y máximo. Y tenemos una tabla de relación donde definimos para cada uno de los SKUs cuál es el periodo de maduración para definir si un producto pertenece a una categoría o a otra. En la parte de la derecha tenemos una tabla donde definimos cuáles son los productos o cuál es la calidad de los productos que tenemos que enviar o suministrar a cada uno de nuestros clientes. Teniendo esto en mente, vamos a revisar la gestión o cómo podemos planificar el stock de los centros de distribución. En este caso, podemos ver a nivel de SKU y los centros de distribución. Para esta demo tenemos dos centros de distribución. ¿Cuáles son a nivel diario? ¿Cuál es a nivel diario la planificación del stock? Tenemos el stock de apertura, cuál es la demanda por cada categoría de producto y cuáles son los envíos que están planificados de realizar. Con estos datos calculamos otros como el stock de cierre, cuántos días pasa un producto en stock y otros datos como el stock de cierre o el máximo almacenaje. Aparte, tenemos información relativa a cuándo se producen o en qué días se producen el reabastecimiento desde las fábricas a los centros de distribución según las
calidades de los productos. Por otro lado, si queremos tener una visión más agregada, podemos seleccionar otro producto y clicamos en quitar el plan detallado y en este caso perdemos la visión de la calidad de los productos y tenemos una visión más generalista a nivel total. Por otro lado, si queremos tener una visión más visual de cuál es el flujo del stock, podemos revisar cuál es el opening stock planificado en base a nuestros pedidos y teniendo en cuenta cuándo va a realizarse el reabastecimiento de los productos desde las fábricas. Aparte tenemos otra información como stock de cierre y el máximo almacenaje. Anaplan no es solo potente en los cálculos de lógicas, sino también es potente en identificar errores en los inputs de los usuarios. Por ello vemos que todos los procesos de planificación están correctos, excepto uno. Excepto el proceso de planificación donde se mapea la relación entre los centros de distribución y el cliente. Como os decía, en este dashboard podemos mapear cuáles son los centros de distribución que suministran a cada uno de nuestros clientes y con qué productos. Por lo tanto, a nivel de SKU y a nivel cliente, podemos ver la planificación, en este caso anual, de diciembre de 2020. En este caso, para el SKU 1, vemos que es únicamente el centro de distribución sur el encargado de realizar el suministro al 100%. Las celdas amarillas son celdas de input, es decir, nosotros podemos modificar los datos aquí manualmente. Vamos a suponer que a partir de mayo, por ejemplo, aparte de ser el centro de distribución sur el encargado de realizar la distribución de los productos, por cualquier tipo de contingencia tenemos que realizar un split en los suministros y vamos a incluir el centro de distribución norte en un 40% y el centro de distribución sur pasará al 60%, ya que siempre tenemos que llegar al 100% de nuestra demanda. Pero lo realmente importante de este dashboard es revisar cuáles son los errores en los mapeos. Si nos vamos a este apartado, podemos ver que tenemos un nuevo cliente. Seguramente este nuevo cliente se haya creado en el modelo anterior de planificación de demanda, se ha incluido este modelo y por supuesto que se necesita un input por parte de supply para definir cuál es el centro de distribución que suministrará los productos a este cliente. Vamos a suponer que es el centro de distribución norte el encargado de suministrar el 100% de los productos. Como vemos, nuestro aviso sigue estando pendiente. ¿Por qué? Porque nuestro input no ha sido coherente, ya que la demanda tiene que estar definida al 100%. Por lo tanto, si llegamos al 100%, veremos cómo nuestro aviso desaparece. Por otra parte, una de las configuraciones o de los settings importantes de Anaplan es la posibilidad de ver el historial de cambios sobre las celdas. Por ejemplo, si nos vamos a ver las últimas 24 horas, podemos ver cuándo se han realizado los cambios, qué usuario los ha hecho y cuáles eran los valores anteriores y los nuevos. Una vez vista la planificación de suministro de los clientes desde los centros de distribución, vamos a ver un dashboard de Bill of Materials. En este caso se trata de un dashboard muy sencillo, pero es suficiente para que veamos la facilidad de modificar los parámetros en Anaplan. En este caso podemos planificar cuál es la receta para fabricar cada uno de nuestros productos. En este caso tenemos la lista de los productos finales y vemos que a nivel anual, desde enero hasta julio, se están utilizando dos raw materials para fabricación de nuestro SKU 1, en proporción 1 a 2. Pero sin embargo, desde agosto en adelante, la planificación se ha cambiado por cualquier tipo de contingencia, por algún problema que hayamos tenido con nuestro proveedor o hayamos encontrado materiales más baratos, hemos tenido que replanificar
nuestra fabricación o la forma de fabricar nuestros SKUs y bueno, vemos que es bastante sencillo de realizar. Por recordar, las celdas amarillas son las celdas de input y por lo tanto podemos modificar de forma sencilla la planificación, en este caso de Bill of Materials. Otras funcionalidades interesantes de Anaplan es la opción de la capacidad de hacer drill down sobre las celdas o la trazabilidad del dato. En este caso, si hacemos drill down, vemos cuáles son los componentes que influyen en el cálculo de la celda y la fórmula en sí. Vemos que la fórmula nos puede sonar familiar, ya que es cierto que Anaplan utiliza un lenguaje de programación que es muy similar a Excel y por lo tanto, bueno, esto es una ventaja de cara al usuario final, ya que le hace más sencillo, más fácil entender qué es lo que realmente está pasando por detrás y cuáles son los cálculos aplicados en cada una de las celdas. Una vez que tengamos nuestros productos fabricados, tendremos que gestionar el stock de las fábricas. En este caso, de nuevo, a nivel diario, podemos revisar la planificación de las fábricas a nivel SKU. Vemos cuál es el stock de apertura a nivel diario, cuál es la demanda que se está acumulando para finalmente ser enviada en días específicos. Con estos datos de nuevo calculamos otros como stock de cierre, los días que pasa un SKU en stock de seguridad y stock de máximo almacenaje. Finalmente, de la misma forma que mapeamos los centros de distribución que suministran a cada uno de los clientes, también tenemos la opción de crear la misma relación entre las fábricas y los centros de distribución. En este caso, a nivel de SKU y centro de distribución, definimos cuáles son las fábricas que serán las encargadas de suministrar los productos a los centros de distribución. En este caso, tenemos planificado que en la primera mitad de año el suministro se realizará en un 50-50 desde las dos fábricas y sin embargo desde julio en adelante por algún tipo de contingencia de nuevo tenemos que cambiar de planificación y será la fábrica 1 la encargada de realizar el 100% de los suministros. En modo de resumen, lo más importante es que Anaplan nos da la oportunidad de agrupar todo el proceso de planificación de cualquier área de negocio bajo una única plataforma. Y lo más importante es que al tener una única fuente de la verdad y estar todos los datos conectados, evitamos cualquier opción de duplicidad de ficheros y creamos un proceso más transparente y sencillo. Me gustaría recalcar que en esta demo hemos visto un ejemplo básico de planificación de la cadena de suministros. La complejidad de las lógicas y de los dashboards de este modelo son completamente ilustrativos. En un proyecto real, las lógicas cubren todos los detalles y requisitos del cliente, ya que Anaplan es una plataforma muy flexible que se adapta a cualquier proceso de planificación. Por último, en caso de que estéis interesados en obtener más información del proceso de planificación de la demanda o de la empresa Sonmi International, lo podéis hacer desde la página web o directamente contactando mediante el correo con mi compañero Sergio Oria. Muchas gracias por vuestra atención.